Distinguidos jóvenes, buenos días. Buenos días, Buenos licenciada. días, Lisa. Buenos días. Buen día a todos. La clase de hoy vamos a seguir con el repaso para su examen del día viernes. Nos habíamos quedado en la anterioridad. En el tema 2 nos corresponde repasar el tema 3 y el tema 4. Muy bien, vamos a proceder a compartir la diapositiva. Nos corresponde el tema 3. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, se ve, Listo, Lisa. bien. Gracias. Se ve, lista. Muy Se bien. ve, Lisa. El tema 3 son los procesos cognitivos. Dentro de los procesos cognitivos, este tema se divide en 5 puntos, que son los procesos cognitivos, la atención, el pensamiento, la sensación y percepción y la memoria. Los procesos cognitivos. En la primera parte surge la pregunta, ¿cómo están conformados los procesos cognitivos? Y la respuesta viene a ser, está conformado por la atención, el pensamiento, la sensación y percepción y la memoria. Muy bien. Rosemary, buen día. Buen día, Lisa. ¿Cómo están conformados los procesos cognitivos? Está conformado por la atención, pensamiento, sensación y percepción y memoria. Muy bien. Noreli, buen día, Noreli. ¿Cómo están conformados los procesos cognitivos? Buen día, Alison. Los procesos cognitivos están conformados por la atención, el pensamiento, la sensación y percepción y la memoria. Muy bien. Eliana, buen día. ¿Cómo están conformados Buen los día. procesos cognitivos? Está conformada por atención, pensamiento, sensación y percepción y memoria. Muy bien. Arancibia, ¿cómo están conformados los procesos cognitivos? Está conformado por atención, el pensamiento, la sensación y percepción y la memoria. Muy bien. María Victoria, ¿cómo están conformados los procesos cognitivos? Está conformada por la atención, pensamiento, sensación y percepción y la memoria. Muy bien. Sergio, ¿cómo están conformados los procesos cognitivos? Buenos días, Lisa. Está conformado por la atención, el pensamiento, la sensación y percepción y la memoria. Muy bien. Zaira, ¿cómo están conformados los procesos cognitivos? Buen día, Lisa. Buen Está día. conformado por la atención, pensamiento, sensación y percepción y la memoria. Muy bien. Gary, ¿cómo están conformados los procesos cognitivos? Está formado por la atención, pensamiento, sensación y percepción y la memoria. Muy bien. Muy bien. Brandon, ¿cómo están conformados los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos están formados por la atención, el pensamiento, la sensación, la percepción y la memoria. Muy bien. Muy bien. Ya comprendiendo cómo están conformados los procesos cognitivos, vamos a pasar al segundo punto. En el tema procesos cognitivos nos encontramos. En el punto 1 surge la primera pregunta. ¿Qué son los procesos cognitivos? Y como respuesta damos, son todos aquellos procesos que intervienen en la adquisición y producción de conocimiento. Se refiere a toda la complejidad de acciones mentales que desarrollamos cotidianamente para entrar en contacto con el medio que nos rodea. Rosemary, ¿qué son los procesos cognitivos? Son todos aquellos procesos que intervienen en la adquisición y producción de conocimientos. Se refiere a toda la complejidad de acciones mentales que desarrollamos cotidianamente para entrar en contacto con el medio que nos rodea. Muy bien. Arancibia, ¿qué son los procesos cognitivos? Son todos aquellos procesos que intervienen en la adquisición y producción de conocimientos. Se refiere a toda complejidad de acciones mentales que desarrollamos cotidianamente para entrar en contacto en el medio que nos rodea. Muy bien. Brandon, ¿qué son los procesos cognitivos? Son Todos aquellos procesos que intervienen en la adquisición y producción de conocimiento. Se refiere a toda la complejidad de acciones mentales que desarrollan cotidianamente para entrar en contacto con el medio que nos rodea. Muy bien.
Gary, ¿qué son los procesos cognitivos? Son todos aquellos procesos que intervienen en la adquisición y producción de conocimientos. Se refiere a toda la complejidad de acciones mentales que desarrollamos cotidianamente para entrar en contacto con el medio que nos rodea. Muy bien, Gary. Sergio, ¿qué son los procesos cognitivos? Son todos aquellos procesos que intervienen en la adquisición y producción de conocimientos. Se refiere a toda la complejidad de acciones mentales que desarrollamos cotidianamente para entrar en contacto con el medio que nos rodea. Muy bien. María Victoria, ¿qué son los procesos cognitivos? Son todos aquellos procesos que intervienen en la adquisición y producción del conocimiento. Se refiere a toda la complejidad de acciones mentales que desarrollamos cotidianamente para entrar en contacto con el medio que nos rodea. Muy bien, muy bien. Ya tenemos comprendido cómo están conformados los procesos cognitivos. Tenemos el concepto de procesos cognitivos. Seguido a ello, en su texto, en el 3.2, aparece lo que es la atención. Y la primera pregunta, ¿cuáles son los factores que conforman la atención? Y como respuesta vendría a ser, son los factores objetivos y los factores subjetivos. Los factores objetivos activan la atención involuntaria y los factores subjetivos activan la atención voluntaria y la atención selectiva. Muy bien, a ver, Rosemary, ¿cuáles son los factores que conforman la atención? Son los factores objetivos y subjetivos. Los objetivos activan lo que es la atención involuntaria y los subjetivos activan la atención voluntaria y atención selectiva. Muy bien. Arencibia, ¿cuáles son los factores que conforman la atención? Son los factores objetivos y los factores subjetivos. Los factores objetivos son lo que activa la atención involuntaria y los factores subjetivos son la atención la atención voluntaria y la atención selectiva. Muy bien. Zaida, ¿cuáles son los factores que conforman la atención? Son los factores objetivos y los factores subjetivos. Los factores adjetivos son la atención involuntaria y los factores subjetivos son la atención voluntaria y la atención selectiva. Muy bien. Epson, ¿cuáles son los factores que conforman la atención? Los factores que conforman la atención son los factores objetivos y los factores subjetivos. Los factores objetivos activan la atención involuntaria y los factores subjetivos activan la atención voluntaria, la atención selectiva. Muy bien. Brandon, ¿cuáles son los factores que conforman la atención? El factor objetivo, los factores subjetivos. En el factor objetivo está activa la atención involuntaria y en los factores subjetivos está activa la atención voluntaria y la atención selectiva. Muy bien. Sergio, ¿cuáles son los factores que conforman la atención? Los factores que conforman la atención está dividido por dos, los factores objetivos que se activan con la atención involuntaria, los factores subjetivos que es la atención voluntaria y la atención selectiva. Bien. María Victoria, ¿cuáles son los factores que conforman la atención? Los factores que conforman la atención son los factores objetivos y los factores subjetivos. Los factores objetivos activan la atención involuntaria y los factores subjetivos activan lo que es la atención involuntaria y selectiva. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir procediendo. En este punto del tema surge la pregunta, ¿qué es la atención? Y como respuesta viene a ser, es la concentración de un foco determinado cuando la atención está activa en un objeto determinado. Solo la atención que no se considera importante ingresa y el resto de la información queda reducida. María Victoria, ¿qué es la atención? Es la concentración de un foco determinado. Cuando la atención está activa en un objeto determinado, solo la atención que se considera importante ingresa y el resto de información quedará reducida. Muy bien. Sergio, ¿qué es la atención? Es la concentración de un foco determinado
Cuando la atención está activa en un objetivo determinado, solo la atención que se considera importante ingresa y el resto de información quedará reducida. Muy bien. Brandon, ¿qué es la atención? Es la concentración de un foco determinado cuando la atención está activa en un objeto determinado. Solo la atención que se considera importante ingresa y el resto de la información quedará reducida. Muy bien. Zaira, ¿qué es la atención? La atención es la concentración de un foco determinado cuando la atención está activa en un objeto determinado. Solo la atención que se considera importante ingresa y el resto de información quedará reducida. Muy bien. Noreli, ¿qué es la atención? Es la concentración de un foco determinado. Cuando la atención está activa en un objeto determinado, solo la atención que se considera importante ingresa y el resto de información quedará reducida. Muy bien. Andrea, ¿qué es la atención? La atención es la concentración de un foco determinado. Cuando la atención está activa en un objeto determinado, solo la atención que se considera importante ingresa y el resto de información quedará reducida. Muy bien. Rosemary, ¿qué es la atención? Es la concentración de un foco determinado. Cuando la atención está activa en un objeto determinado, solo la atención que se considera importante ingresa y el resto de información quedará reducida. Muy bien. Muy bien. Ya hemos visto el concepto de atención. En este punto del tema surge la pregunta. Ella bien, ¿qué te gustó el familiar? ¿Qué Eso hace ni lo podía y ya, pues, no, ya. Tu micrófono. ¿A qué hace referencia Pamela, cuando todo bien. hablamos de los factores objetivos? ¿A qué hace referencia cuando hablamos de los factores objetivos? Y la respuesta viene a ser: se refiere a las propiedades físicas de los estímulos, como el color, el contraste, la novedad, la intensidad del estímulo. Y los cambios súbicos, estos factores son considerados como objetivos porque afectan a la mayoría de las personas, logrando activar su atención, aunque sea por algunos segundos. En este factor objetivo se activa la atención involuntaria. María Victoria. ¿A qué hace referencia cuando hablamos de los factores objetivos? Se refiere a las propiedades físicas de los estímulos, como el color, el contraste, la novedad, la intensidad del estímulo y los cambios súbicos. Estos factores son considerados como objetivos porque afectan a la mayoría de las personas, logrando activar su atención aunque sea por algunos segundos, que es la atención involuntaria. Muy bien. Sergio, ¿a qué hace referencia cuando hablamos de factores objetivos? Cuando hablamos de factores objetivos, se refiere a las propiedades físicas de los estímulos, como el color, el contraste, la novedad, la intensidad del estímulo y los cambios súbicos. Esos factores son considerados como objetivos porque afectan a la mayoría de las personas, logrando activar su atención, aunque sea por algunos segundos. Muy bien. Noreli, ¿a qué hace referencia cuando hablamos de factores objetivos? Los factores objetivos se refieren a las propiedades físicas de los estímulos, como el color, el contraste, la novedad, la intensidad del estímulo y los cambios súbicos. Estos factores son considerados como objetivos porque afectan a la mayoría de las personas, logrando activar su atención, aunque sea por algunos segundos. Activa la atención involuntaria. Muy bien. Voy a seguir pasando las diapositivas. Las personas que están con la manita levantada pueden mantenerse para que en la siguiente diapositiva también puedan participar. Muy bien. En este punto del tema surge qué son los factores subjetivos. Y como respuesta viene a ser: son aquellos que pueden variar de una persona a otra, dependiendo de los intereses que tenga cada persona. Se puede activar su atención hacia un estímulo o hacia otro. En este factor subjetivo se activa la atención voluntaria y la atención selectiva. Muy bien. Rosemary, ¿qué son los factores subjetivos? Son todos aquellos que pueden variar de una persona a otra, dependiendo de los intereses que tenga cada persona. Se puede activar su atención hacia un estímulo o hacia otro. Muy bien. Sergio, ¿qué son los factores subjetivos? Son aquellos que pueden variar de una persona a otra dependiendo de los intereses que
tenga cada persona, se puede activar su atención hacia un estímulo o a otro. Se activa la atención involuntaria y la atención selectiva. Muy bien. Rubén, ¿qué son los factores subjetivos? Son aquellos que pueden variar de una persona a otra dependiendo de los intereses que tenga cada persona. Se puede activar su atención hacia un estímulo o hacia otro. Muy bien. María Victoria, ¿qué son los factores subjetivos? Son aquellos que pueden variar de una persona a otra dependiendo de los intereses que tenga cada persona. Se puede activar su atención hacia un estímulo o hacia otro, que son la atención voluntaria y la atención selectiva. Muy bien, excelente. Muy bien. Siguiendo el tema, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué es la atención voluntaria? Y como respuesta viene a ser, es cuando una persona cree que verá, o según el interés que tenga el estímulo, esta activará su atención de forma controlada. ¿Y qué es la atención selectiva? Es la capacidad de seleccionar voluntariamente un foco de atención y mantener su intensidad en contraste con los demás. Andrea, ¿qué es la atención voluntaria? ¿Cuál sería la respuesta? La atención voluntaria es cuando una persona cree que verá o según el interés que tenga en el estímulo. Este activará su atención de forma controlada. La atención selectiva es la capacidad de seleccionar voluntariamente un foco de atención y mantener su intensidad en contraste con los demás. Muy bien. Rubén, ¿qué es la atención selectiva? Es la capacidad de seleccionar voluntariamente un foco de atención, mantener su intensidad en contraste con los demás. Muy bien. Sergio, ¿cómo está conformado los factores subjetivos? Los factores subjetivos están conformados por la atención voluntaria y la atención selectiva. La atención voluntaria es cuando una persona cree que verá o según el interés que tenga en el estímulo. Este activará su atención de forma controlada. Y la atención selectiva es la capacidad de seleccionar voluntariamente un foco de atención y mantener su intensidad en contraste con los demás. Muy bien. Muy bien. Siguiendo el tema, nuevamente aparecen los procesos cognitivos. María Victoria, ¿cómo están conformados los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos están conformados con lo que es la atención, pensamiento, sensación y percepción y la memoria. Muy bien. Rosemary, ¿cómo están conformados los procesos cognitivos? Por la atención, pensamiento, sensación y percepción y memoria. Muy bien. Muy bien. En el punto ya 3 de su tema habla de pensamiento. ¿Cuáles son los elementos del pensamiento? Surge la pregunta y como respuesta viene a ser, son los conceptos, las preposiciones y las imágenes. Y dentro del punto 3 también surge el razonamiento. Y la pregunta viene a ser, ¿cómo está conformado el razonamiento? Y como respuesta, está conformado por el razonamiento formal y el razonamiento cotidiano. Andrea, ¿cuáles son los elementos del pensamiento? Los elementos del pensamiento son el concepto y las preposiciones y las imágenes. Y dentro de esto también está el razonamiento, que es el razonamiento formal y razonamiento cotidiano. Muy bien. Celinda, ¿cómo están conformados los pensamientos? Los conceptos, las preposiciones y las imágenes. Muy bien. ¿Cómo está conformado el razonamiento? El razonamiento formal y el razonamiento cotidiano. Muy bien. Sergio, ¿cuáles son los elementos del pensamiento? Los elementos del pensamiento están conformados por los conceptos, las preposiciones y las imágenes. Muy bien, ya estamos comprendiendo. En este punto del tema surge el pensamiento y surge la pregunta, ¿qué es el pensamiento? Y la respuesta viene a ser, se define como una actividad por la cual podemos manipular la información que disponemos del mundo externo. Pero esta información no se mantiene de forma estática. El pensamiento nos permite modificar las presentaciones que hacemos, creando un mundo externo, uniendo dos eventos diferentes, transformando una figura, creando una escena nueva, etc. Muy bien. Andrea, surge la pregunta, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento